era el socialismo y, por supuesto, gran conocedor de lo que ha pasado en ese momento para su interpretación. Fraude o golpe, decíamos. Y qué importante es hoy hablar en un año electoral sobre lo que se vivió en ese momento. Habrá que analizar no solamente qué se aprendió, qué hay que advertir y si hay que mejorar estrategias políticas. Quiero empezar esto poniendo ya en una línea transversal algo que Bolivia está viviendo en este momento. Ya lo dijimos que a nivel general está el análisis de un año electoral, pero hay una línea transversal y esa línea transversal, conflicto por crisis económica. Y yo me voy a adelantar a dar mi parecer. ¿Es posible que nos volvamos a reencauzar a una crisis donde la población pueda manifestarse, alertarse, convulsionarse, porque estamos viviendo otra vez momentos de caos energético, filas, colas de gasolina, de diésel, que cada vez podrían ser más intensificadas como conflicto, en vista de que son soluciones parche a las que se dan en este momento. Pero volvamos a reencauzar esto que es recordar la vivencia de golpe o fraude y empecemos con la visión que tiene, por supuesto, Gabriel Villalba. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Aníbal, por cederme la palabra. Un saludo también al otro panelista que nos acompaña esta noche. Un gusto, un placer compartir nuevamente con todos ustedes. Indudablemente, para mí, fundamentalmente, el análisis jurídico y político. Ha existido pues una ruptura del orden constitucional el 2019, noviembre del 2019. No se ha cumplido con la prelación presidencial especificada en el artículo 169 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? La cual refiere la sucesión constitucional y los límites de la sucesión constitucional, el impedimento del presidente, si no puede el presidente o está impedido el vicepresidente, posteriormente presidencia de la Cámara de Senadores y presidencia de la Cámara de Diputados, y pare de contar. No es que la prelación presidencial se desarrolla hasta el infinitum, incluyendo al segundo vicepresidente, o como trataron de interpretar en la Cámara Alta con la señora Yanine Áñez, siendo además una fuerza minoritaria la suya, ¿no? Encontramos también los acontecimientos de el impedimento de cómo no se dejó ingresar a Plaza Murillo a parlamentarios, diputados y senadores del movimiento al socialismo. Más o menos lo que pasó en Corea del Sur este pasado año, ¿no? Recordemos cómo se cerró el Congreso, se dictó una orden ejecutiva y posteriormente se trató de impedir a los parlamentarios coreanos que ingresen a sesionar a la asamblea de su país. Finalmente esta determinación del órgano ejecutivo se terminó revirtiendo. Ese acontecimiento, quizás un poco más fresco en la memoria de la población a nivel de la política internacional, nos retrotrae también a lo que pasó el 2019 con los parlamentarios masistas que no los dejaban ingresar en Plaza Murillo para que sesionen, ¿no? Y la sesión de la propia Cámara de Senadores, cuando le dicen a la señora Yanine Áñez, verifica el quórum reglamentario correspondiente, secretario, dice la señora Áñez, y su secretario le dice, no existe el quórum, señora presidenta. Ah, muy bien, no existe el quórum, pero igual yo entonces, en ausencia de la primera vicepresidencia, en ausencia de la presidencia, me subrogo la representación del Estado, ¿no? La banda presidencial que le fue puesta por un general de las Fuerzas Armadas, el señor Calimán, en favor de la señora Áñez, un montón de circunstancias bastante grotescas que sin lugar a dudas dan cuenta
de que en Bolivia hemos vivido la subversión o la ruptura del orden constitucional a partir también de el justificativo del TREP, ¿no? Desde el principio de las elecciones del 2019 se tenía claro, todas las organizaciones políticas que participaban de la contienda electoral sabían que el TREP no era un sistema de cómputo oficial de las elecciones generales en Bolivia. Era un sistema de cómputo rápido que se estaba poniendo a prueba, bueno, que tenía sus observaciones, que fue el justificativo para decir que hubo fraude, pero sin lugar a dudas no era el sistema de cómputo oficial, ¿no? El único sistema de cómputo oficial con múltiples fallas, también esto hay que decirlo, ha sido el oficial del Tribunal Supremo Electoral, el cual también ha trabajado en condiciones de presión muy fuertes, ¿no? La quema de tribunales electorales departamentales, amenazas a los funcionarios del órgano electoral, el secuestro de familiares de autoridades del movimiento al socialismo, situaciones que no quisiéramos volver a acontecer en el país, pero que lamentablemente hacen a la historia contemporánea de Bolivia y del sistema electoral boliviano. Gracias, Gabriel Villalba, en esta primera intervención. Por favor, también le escuchemos el parecer que tiene Hugo Valderrama. Gracias, Níbar. Buenas noches a tu audiencia, buenas noches a la gente del canal, al otro invitado. A ver, lo que se da en 2019 tiene que entenderse también como una línea de tiempo atrás, ¿no? A ver, Evo Morales no podía ser candidato en esa elección y el que le da el tubo de oxígeno más grande es el señor Mesa, siempre actuando en coordinación, cuando en realidad lo que deberíamos haber hecho es no dejar ser candidato Evo Morales. Es decir, partiendo de ese punto es que él no debería haber estado de candidato. A ver, aquí lo preocupante de Níbar es lo siguiente. Estamos viviendo una situación de un país quebrado. A ver, tenemos tres déficits en este instante: fiscal, comercial y energético. Es decir, la situación del país es muy complicada en este momento. Y encima, el déficit energético junto con el déficit comercial te van a generar necesariamente un déficit de alimentos. Yo he estado revisando hoy día casualmente qué es lo que sucede o cuál es la posibilidad de tener problemas con la producción de arroz, producción de otro tipo de cosas, y es altísima justamente porque se depende tanto de la importación de insumos como de la energía que no se está llegando a producir, básicamente porque no hay diésel. Entonces, a ver, el clima es muy tenso. Estamos viviendo un año electoral que en situaciones normales deberíamos estar hablando de planes de gobierno, pero lastimosamente estamos viviendo, y tú lo has marcado hace un rato, la posibilidad de que este clima de tensión en el cual vivimos en el país ya hace varias décadas se vuelva a acentuar. Y hoy estamos con poblaciones, a ver, ¿cuánta gente está parada en Paraguay, los cisternas, la gente de los productores agropecuarios con el tema de sus tractores? Aquí mismo en Cochabamba tienes a un montón de empresarios del transporte que tienen que cumplir contratos de comercio exterior sin saber cómo va el asunto del diésel. Es decir, la situación es tensa, querido Níbar, y el problema es de que estas elecciones volvamos a tener que acabar en nuevos actos de violencia donde tengamos que otra vez enfrentarnos entre bolivianos, básicamente porque hemos tenido una pésima gestión. Entonces, aquí deberíamos estar preocupándonos todos de que el próximo agosto, que son las elecciones, julio o agosto creo, ahorita no me acuerdo de la fecha, este país debería más o menos tener norte, pero lo que no hay es un norte de parte del gobierno. Yo no veo absolutamente nada, ninguna intención de arreglar esta crisis. Oye, vi la noticia hace un rato cuando llegaba a mi casa que Yacimientos dice que no puede importar más combustible o que no va a poder abastecer la demanda de combustible, el sector financiero básicamente está quebrado. Entonces, realmente lo que debería preocuparnos es que desde el 2019 a la fecha, van a ser 6 años de esa elección, no hemos solucionado absolutamente nada y la crisis se ha agravado. Es una pena que como país tengamos que tener elecciones de manera constante, o ya sean en crisis políticas, en crisis sociales y hoy en una crisis económica que amenaza con complicarse aún más, querido Níbar. Gracias, Hugo Valderrama, también en tu primera intervención, haciendo este preámbulo justamente de lo que se vivió en su momento en Bolivia. Fraude, golpe, muchos lo interpretan a su razón de conocimiento y por supuesto, de cómo le llegó la información. Pero hay algo importante.
deseamos y comparto mucho de lo que desean nuestros panelistas. En ese momento habría que analizar el contexto definitivamente de lo que se vivió y de lo que pueda darse ahora. Anteriormente teníamos el rostro de un Evo Morales cuestionado. Hoy podría darse la imagen de un Arce Catacora cuestionado, si es que gana las elecciones o si es que en boca de urna ya se adelantan diciendo de que va a ganar o que está ganando Arce Catacora. ¿Va a volver a decirse inmediatamente es un fraude? Bueno, pero además está también el hecho de incluso irnos un poquito más adelante. ¿Va a ejecutarse realmente las elecciones? Porque desde ya tenemos a muchos vocales, sobre todo al vocal electoral, Tawichi, tratando de todas las maneras posibles de asegurar las elecciones nacionales en agosto. Y claro, hasta incluso el mismo gobierno dice que sí va a haber elecciones nacionales, que hay que dar fe de eso. Pero la situación de la crisis a la cual ya también se ha mencionado, no solamente energética, sino financiera, económica, no puede generar una confianza social respecto a su comportamiento si es que esto se va agravando. Por lo tanto, pregunta en esta segunda parte, ¿mejoramos las estrategias o cómo mejoramos las estrategias a través de la advertencia y el aprendizaje que se ha tenido en el 2019? Esta vez, Gabriel, por favor, contigo. Sí, concuerdo plenamente con el anterior panelista, con la perspectiva que tenías tú también, Aníbar. Estamos viviendo lamentablemente en una incertidumbre institucional, ¿no? Porque el órgano que debiera otorgarle certezas al pueblo boliviano, que es el órgano electoral de nuestro país, el Tribunal Supremo Electoral, se está ocupando por blindarse primero ellos. Están diciendo que hay que incluirlos en la ley que faculta los juicios de responsabilidades, casos de corte, que tienen que consultar con las organizaciones políticas, reuniones, primera cumbre, segunda cumbre, tercera cumbre con organizaciones políticas, cuando el Tribunal Supremo Electoral tiene un único mandato constitucional, que es totalmente claro, llevar adelante de manera transparente, eficiente y sin ningún tipo de dilación y en el tiempo establecido las elecciones generales. Para ello tiene la única facultad de garantizar el ejercicio de los derechos políticos y de representación de todos los ciudadanos, tanto en territorio boliviano como los bolivianos en el exterior. Para ello no tiene que consultar con absolutamente nadie, no tiene que consultar con ningún otro órgano de poder, no tiene que consultar con la Asamblea Legislativa Plurinacional. Obviamente tiene que simplemente cumplir con su rol y la Asamblea se encargará de la aprobación del crédito correspondiente específico para el caso y no como se está pidiendo actualmente desde el órgano ejecutivo. Nos dicen que el tema del diésel, de la gasolina, se va a solucionar con la aprobación de créditos, pero el órgano ejecutivo no nos dice que estos créditos que están cursando actualmente para su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional no son de libre disponibilidad, son créditos específicos para fines específicos que no pueden ser utilizados para compra de diésel o de gasolina. Entonces, este problema del suministro de combustible se va a agravar. Si revisamos las noticias, vamos a encontrar también que múltiples sectores se van a movilizar a partir del día de mañana. De hecho, el fin de semana ya han determinado múltiples movilizaciones, los transportistas, por ejemplo, los gremiales, el sector del magisterio, también acá en la ciudad de La Paz, múltiples sectores que están pues ya colapsados con la paciencia que se le ha tenido a este gobierno, que ha acusado de que pues no llega el combustible, no se puede abastecer de combustible a la población por los bloqueos. Exista o no exista bloqueos, decían que era culpa de los bloqueadores.
cuando nos decían que este problema ya se lo va a resolver. Este problema de los combustibles se presentó antes de carnavales, muchísimo antes de carnavales. ¿Y qué hicieron los principales ministros de las principales carteras de Estado? Se fueron a bailar al carnaval de Oruro. Más les importa bailar y figuretear que resolver los problemas de los ciudadanos. Entonces estamos viviendo en una crisis multidimensional generada, sí, concuerdo plenamente, desde el 2019, con un gobierno, el gobierno de Luis Arce Catacora, que ha virado desde una concepción, si se quiere, de un modelo de capitalismo de Estado redistributivo a un modelo totalmente neoliberal que es plenamente obsoleto. El Decreto Supremo 21060 de 1985 nos ha demostrado que pues el neoliberalismo no tiene cabida en Bolivia, no es la solución para el boliviano. Hemos vivido unos periodos de mandato del movimiento al socialismo que han generado lo que muchos analistas llaman una bonanza económica, pero esta bonanza económica no ha caído del cielo, pues ha surgido de una decisión política de nacionalizar los hidrocarburos, por ejemplo, y revertir la renta petrolera. 82% se quedaba en el Estado y 18% para las empresas gasíferas de exploración y explotación, cosa que no pasaba antes. Entonces, estamos, creo yo, retrotrayéndonos. Antes hacíamos fila para entrar al cine, entrar a un restaurante, comprar bienes, servicios, bienes suntuarios, y hoy estamos haciendo fila para arroz, para gasolina, para diésel. La situación del país ha cambiado indudablemente, y ante ello, Aníbar, como tú muy bien lo planteabas, creo que los candidatos ahora preelectorales, porque en realidad para las elecciones del 17 de agosto, pues no se han oficializado todavía candidaturas porque todavía no ha salido el calendario electoral, ni tampoco ha existido o existe aún la inscripción de candidatos, pero los precandidatos no se plantean estos grandes problemas estructurales que son cambio de paradigmas en el accionar de la política general de nuestro país en ámbitos específicos, ¿no? Y lamentablemente nuestra política se ha degenerado a los meros insultos, descalificaciones, agravios, peleas, que hacen daño al desarrollo democrático del país. Muchísimas gracias, Gabriel Villalba. Vamos, por favor, con la apreciación y, por supuesto, cuál es lo que hoy rescatamos con Hugo Valderrama sobre el mejoramiento de la estrategia, repito, a partir de advertencias y aprendizajes de lo que fue un golpe o fraude en el 2019. A ver, yo creo que en este instante, y el Tribunal Electoral, el día de las elecciones, yo creo que las elecciones están en duda, sinceramente. No creo que Luis Arce Catacora quiera llegar a un proceso electoral. Pero bueno, vamos a asumir de que se dan las elecciones. Si uno mira, estoy revisando estadísticas, la desaprobación de Arce Catacora llega al 85% la anterior semana. Seguro que hoy eso ha subido, ¿no? Porque si hay algo que sube de Luis Arce Catacora es su nivel de desaprobación. A ver, imaginemos en esa circunstancia, con un 85% de desaprobación, siendo además calificado como uno de los peores presidentes de la región. En este instante, porque nos digan que él va a ganar la elección, seguramente este país arde, ¿no? Y va a arder por todas las fuerzas políticas, pues nadie cree en Arce Catacora, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que sería muy difícil que Arce Catacora gane. Ahora bien, ¿qué se necesita? Bueno, a ver, en este país se necesita entrar a un debate político serio. Necesitamos empezar a hablar del modelo. Tenemos que empezar a hablar de déficit fiscal, del gasto fiscal, del programa de competitividad. Bolivia está hace ya 15 años atrapada en los últimos rankings de competitividad internacional. Si uno mira el Trade Map, por ejemplo, la economía boliviana no aparece desde hace por lo menos 15 años. Es decir, no nos toman en cuenta porque básicamente nuestro comercio exterior es muy reducido. Simplemente se ha limitado a exportar materias primas y estamos quedándonos atrás en un mundo cada vez más competitivo, un mundo que exige cada vez mayor solución. Y esos son temas que no se están debatiendo en la política nacional. A ver, yo veo que hemos agarrado una mala costumbre, ¿no? Estamos llevando el comportamiento político como si estuviéramos enfrente a barras bravas. Yo puedo estar en desacuerdo con Gabriel en muchos temas, pero eso no me haría a mí insultarlo en persona, es decir, mantendría el respeto y el debate en el plano de lo estrictamente temático y técnico y demás.
pero hoy eso no se da. Es decir, uno mira lo que pasa, inclusive entre los mismos opositores, y no pasan de descalificaciones. Entonces, lo que hoy la gente quiere, y lo que quiere escuchar los empresarios, los campesinos, productores agropecuarios, los maestros, ciudadanos de a pie, madres de familia, es cómo hacemos que el gobierno nos dé una solución concreta a temas como este. Al tema, ¿qué hacemos con el comercio exterior? ¿Qué hacemos con el... Ojo, hay problemas de importación de medicina. ¿Qué hacemos para solucionar el comercio exterior ante la ausencia de divisa internacional? ¿Qué hacemos en el caso de que los que tenemos hijos en edad universitaria, nuestros hijos están empezando a mirar ya no un futuro, por ejemplo, en buscar un empleo, sino en tomarse un avión e irse del país, y eso está viéndose cada vez más? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le ofrece la clase política a todas esas necesidades latentes de una población? Porque al final la gente en Bolivia lo que quiere es escuchar ofertas, propuestas, y en síntesis eso tendría que ser la política. Señores, pongámonos a ver cómo hacemos para arreglar el problema A. Seguramente al problema A habrá solución X, Z, Y, W, pero debatamos eso, y eso es lo que se ha perdido en el país. Se ha perdido en el país hace mucho tiempo y estamos cayendo al mero insulto, y a lo máximo que se llega es a la discusión de anécdotas, pero no hay política en serio, que creo que es lo que deberían tomar en cuenta todos los candidatos, empezar a hablar en serio de política. Perfecto, gracias, Hugo. Vamos a ir a una pausa muy breve, porque al retornar vamos a cerrar este análisis justamente con 3 premisas que yo rescato de aquí, de estas intervenciones. La primera, por supuesto, es lo que decía Hugo. No creo que el gobierno, a Arce Catacora, quiera llegar a las elecciones. Segundo, ¿qué pasaría si Arce gana las elecciones? ¿Cómo se generaría el comportamiento no solamente de los demás partidos políticos que estarían en campaña? Pongámonos, por favor, con todos los panelistas, producción, pongamos con los panelistas más. ¿Y qué pasaría si, además, realmente el gobierno ve esta situación de crisis como una salida, como una válvula de escape para no llegar a las elecciones? Vamos a ir a una pausa y al retornar terminamos con este análisis. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Sabores Cascada, los sabores que más disfrutas ahora con nueva imagen. Pepcola, papaya, lima, limón, piña, naranja, también guaraná, pomelo, neus, soda. Sabores Cascada, ahora con un nuevo look, mismos sabores. Sabores Cascada, la nueva imagen de tus sabores favoritos, porque el sabor que amas nunca cambia. Sabores Cascada con nuevo diseño, pero los mismos sabores, mismos sabores. La Cascada, orgullosamente boliviana. Sabores Cascada. Estudio Dental CS, un referente en nuestro país, donde tienes a los mejores especialistas para brindarte un servicio odontológico completo. Doctor José Colque Morales, doctora Claudia Sánchez Sarabia. Este es un gran equipo humano, compruébalo y visítanos. Estudio Dental CS, Junín 863, entre Bolívar y Domingo Paz. Vecino.